Lárgate de aquí, animal sin voz, que tu sola presencia ensucia mis tierras y tu mudez me irrita como el zumbido de una mosca en la sopa. Eso fue lo que el desalmado de don Evaristo le gritó a Luz Clarita mientras lanzaba al fuego su única manta de lana y aquel pequeño baúl de madera donde la joven guardaba los recuerdos de sus padres fallecidos, viendo con regocijo cómo las llamas devoraban el pasado de una criatura que no podía defenderse más que con el llanto de sus ojos claros. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, que su manto sagrado cubra sus hogares y que la justicia del cielo nunca les falte, porque hoy les traigo una historia de esas que queman en el pecho, de esas que nos recuerdan que aunque el hombre sea soberbio, allá arriba hay un Dios que todo lo ve y que no se queda con el sudor de nadie. Luz Clarita caminaba con los pies descalzos sobre la tierra agrietada, sintiendo como el polvo se le metía entre los dedos como si la misma naturaleza quisiera abrazarla en su miseria. Don Evaristo, desde el corredor de su gran casona de piedra y teja, la observaba con el desprecio de quien se cree dueño no solo de la tierra, sino de las almas que en ella habitan. El hombre, con su bigote canoso y sus ojos pequeños y cargados de envidia, no perdonaba que Luz Clarita, a pesar de ser muda y de vivir en la más absoluta pobreza, tuviera en su rostro una paz que él no podía comprar con todas sus hectáreas de cañaverales. El trapiche rugía a lo lejos, ese viejo monstruo de hierro y madera que devoraba la caña para escupir el dulce jugo, el mismo que bajo el mando de Evaristo se había vuelto un lugar de tormento para los peones. Luz Clarita llegó al lugar de trabajo cuando el sol apenas empezaba a lamer las cumbres de las montañas, con el corazón todavía hecho trizas por las palabras hirientes de su patrón. Ella no podía gritar, no podía responderle que esas tierras donde él ahora mandaba habían sido regadas con la sangre y el esfuerzo de su padre antes de que las triquiñuelas legales y las deudas inventadas se las arrebataran. Ella solo agachaba la cabeza, su cabello oscuro cayendo como una cascada de luto sobre sus hombros menudos, y se ponía a alimentar la muela del trapiche. El sonido era ensordecedor, un crujido constante de fibras rompiéndose, muy parecido al sonido que hacía su propio corazón cada vez que recordaba la humillación en la plaza. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni un segundo de esta justicia que está por caer como lluvia de tormenta sobre el malvado. Evaristo se acercó al trapiche al mediodía, el calor era sofocante. Un vaho espeso que salía de las calderas donde el melao hervía con burbujas doradas y traicioneras. El hombre llevaba un látigo en la mano, no porque fuera necesario, sino porque le gustaba el sonido del cuero cortando el aire, recordándoles a todos quién era el amo. Se paró frente a Luz Clarita, que sudaba a mares, con su ropa remendada pegada al cuerpo por el esfuerzo. «Mira qué asco me das, muchacha», le dijo con una voz que parecía el arrastre de una serpiente sobre la grava. «Mírate, ahí metida entre el bagazo, pareces una hormiga cargando un mundo que no te pertenece. Mañana quiero que te vayas del pueblo, no quiero ver tu cara de lástima cerca de mis propiedades, te vas a ir con lo puesto, porque hasta el aire que respiras en este valle me pertenece a mí por derecho de herencia y poder». Luz Clarita lo miró, y por un segundo, un rayo de dignidad cruzó sus pupilas. Ella no tenía voz, pero sus ojos gritaron una verdad que hizo que Evaristo retrocediera un paso, aunque luego se rió con esa carcajada seca que no tiene alegría. La joven volvió a su tarea, sus manos metiendo la caña con una precisión rítmica, mientras el sudor caía de su frente y se mezclaba con el jugo de la caña. Una gota de ese sudor, cargado de dolor y de una plegaria silenciosa, cayó justo en el eje principal de la máquina. En ese momento, el cielo, que había estado despejado y cruel, se tornó de un color gris plomo, un gris ceniza que presagiaba que las nubes ya no podían aguantar más el peso de la injusticia. Los peones se miraron unos a otros, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con el viento. El trapiche empezó a hacer un ruido diferente, ya no era el crujido del trabajo, sino un lamento profundo, un gemido de hierro viejo que parecía despertar de un sueño de siglos. Don Evaristo, ajeno a las señales, seguía gritando órdenes. Su soberbia le impedía ver que el barro del suelo empezaba a reblandecerse bajo sus botas caras de cuero de exportación. Luz Clarita se detuvo un momento y miró hacia el cerro, donde la vieja iglesia en ruinas todavía sostenía una cruz de madera carcomida por el tiempo.
Ella sabía que el silencio tiene un límite, y que cuando la voz de los humildes es callada a la fuerza, es la misma tierra la que empieza a hablar por ellos. El viento trajo un olor a azufre y a caña quemada, un olor que hizo que los caballos en las caballerizas empezaran a relinchar con desesperación. Evaristo, sintiéndose desafiado por el silencio de la muchacha, levantó el látigo, pero justo cuando el cuero iba a besar la piel de la joven, un trueno seco, sin luz previa, sacudió los cimientos del trapiche. No fue un trueno cualquiera, fue un golpe de autoridad divina que hizo que las calderas vibraran y que el mélao hirviente saltara como si tuviera vida propia. El hombre se quedó paralizado, con el brazo en alto, como una estatua de sal condenada por su propia maldad. Las muelas del trapiche se detuvieron en seco, un silencio sepulcral invadió la molienda, y solo se escuchaba el goteo constante del jugo de caña cayendo en las vasijas de barro, un sonido rítmico, como el latido de un corazón que cuenta los segundos que le quedan a la impunidad. Luz Clarita dio un paso atrás, sus manos limpias de odio pero manchadas de trabajo honrado, y por primera vez en muchos años, sintió que no estaba sola en esa galera de madera y sombras. El látigo de don Evaristo quedó suspendido en el aire, petrificado por un terror que no nacía de los hombres, sino del mismísimo suelo que pisaba. La tormenta no trajo agua, sino una oscuridad espesa, un manto de nubes negras que se tragaron el sol del mediodía, dejando al valle sumergido en una penumbra de juicio final. Luz Clarita, con la serenidad de los que nada tienen que perder porque ya se les arrebató todo, dio 3 pasos hacia atrás, alejándose de la maquinaria que empezaba a crujir con una fuerza sobrenatural. Don Evaristo, recobrando su arrogancia a gritos, bajó el brazo y escupió al suelo, maldiciendo al cielo y a los elementos. No me asustan unos truenos de porquería, bramó con la cara roja de rabia, vuelvan al trabajo, atajo de holgazanes, que el azúcar no se hace sola. Pero nadie se movió. Los peones, hombres curtidos por el sol y la fatiga, veían con horror como el jugo de la caña, que siempre era de un verde amarillento y dulce, empezaba a salir de las prensas con un color rojizo, espeso, como si la tierra estuviera sangrando por las heridas que los clavos de las botas de Evaristo le habían infligido durante décadas. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita porque lo que viene le pondrá los pelos de punta al más valiente. Don Evaristo, ciego de poder, se acercó a la canaleta de madera y metió el dedo en el líquido rojizo, llevándoselo a la boca para demostrar que no era más que barro. Pero en cuanto el líquido tocó su lengua, soltó un alarido que se escuchó hasta en la última choza del pueblo. No era dulce, era amargo como la hiel, picante como el fuego del infierno. Brujería, gritaba mientras se limpiaba la boca con su pañuelo de seda. Esa muda maldita ha envenenado mi producción. Se abalanzó sobre Luz Clarita, pero antes de que pudiera tocarla, una viga del techo, vieja y carcomida, se desprendió con un estruendo de madera rota, cayendo justo entre el villano y la joven, levantando una cortina de polvo y serrín que parecía un muro infranqueable. Luz Clarita no se inmutó, ella veía en el aire las partículas de polvo bailando como si fueran ángeles de ceniza. El trapiche, sin que nadie lo impulsara, comenzó a girar en sentido contrario. Los engranajes de madera producían un chirrido que parecía el lamento de todas las madres que habían llorado por sus hijos hambrientos en esas tierras. Evaristo intentó huir, pero sus pies se hundieron en el barro que se había formado instantáneamente bajo él, un barro que no era agua y tierra, sino una mezcla pegajosa que parecía tener manos y garras. Cada vez que intentaba sacar una bota, la tierra lo succionaba con más fuerza, reclamando el tributo de la carne que él tanto había despreciado. Los peones empezaron a rezar el rosario en voz baja, un murmullo que llenó la galera mientras la oscuridad se hacía total, rota solo por los relámpagos que iluminaban el rostro pálido y divino de Luz Clarita. Ella, la que no hablaba, empezó a caminar hacia la salida, y a cada paso que daba, el barro se endurecía bajo sus pies, formándole un camino de piedra firme, como si la creación entera se rindiera ante su pureza. Don Evaristo, atrapado hasta las rodillas, lloraba de impotencia, viendo cómo sus riquezas, sus bultos de azúcar y sus barriles de mélao empezaban a derretirse, convirtiéndose en una masa negra y pestilente que inundaba el suelo. «Ayúdenme»,
Suplicaba el hombre que nunca tuvo compasión, Luz Clarita, perdóname, te devolveré las tierras, te daré oro. Pero las promesas del soberbio en la desgracia son como humo de incienso barato. La joven se detuvo en el umbral de la molienda y giró la cabeza. En sus ojos no había odio, solo una profunda tristeza por el hombre que prefirió el metal a la vida. En ese momento, un rayo cayó sobre el árbol de ceiba centenario que custodiaba la entrada, partiéndolo en dos como si fuera un palillo de dientes. El fuego no se extendió, sino que se concentró en las puertas del trapiche, sellando a Evaristo en una prisión de llamas y sombras mientras el viento aullaba una verdad que el valle nunca olvidaría: la justicia de Dios tarda, pero cuando llega, no conoce de cercas, de títulos, ni de caudales, porque ante el gran juez, todos somos barro, y al barro habremos de volver si no aprendemos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Luz Clarita desapareció en la penumbra de la montaña, dejando atrás el imperio de ceniza del hombre que se creyó Dios, mientras el sonido de la molienda se apagaba para siempre, dando paso a un silencio sagrado que solo los justos pueden comprender. Maldita sea tu estirpe y maldito el vientre que te dio la vida, porque prefiero ver mis campos arder antes que reconocer que una muerta de hambre tiene la razón. Eso fue lo que el desalmado de don Evaristo le gritó a la memoria de la madre de Luz Clarita, mientras intentaba inútilmente arrastrarse fuera del lodo que lo devoraba, con los ojos inyectados en sangre y el alma podrida por una soberbia que ni el mismo fuego podía purificar. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, porque hemos llegado al final de este camino de espinas, donde veremos que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla cuando la mano del Creador decide poner orden en la tierra que los hombres han mancillado con su ambición. El trapiche era ahora un caldero de justicia hirviente. Las llamas que sellaron las salidas no quemaban la piel de los inocentes, pues los peones habían logrado salir como por milagro, guiados por una luz blanca que emanaba de las manos de Luz Clarita, pero para Evaristo, el calor era el peso de cada lágrima que él había provocado. El hombre, hundido ya hasta la cintura en aquel fango amargo, veía con horror como sus monedas de oro, que guardaba en una bolsa de cuero pegada al pecho, empezaban a fundirse, convirtiéndose en un metal líquido que le quemaba la piel, recordándole que nada de eso se llevaría al otro mundo. Luz Clarita subió a la colina más alta, aquella donde las tumbas de sus padres descansaban bajo la sombra de un roble viejo, y allí, bajo la lluvia que finalmente comenzó a caer, sucedió el milagro más grande de todos. El cielo se abrió en un estallido de luz dorada y la joven sintió un fuego dulce recorrerle la garganta, una fuerza que venía desde las raíces mismas de la montaña. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que la bendición de este final llegue a sus corazones y nunca les falte el pan ni la justicia. Luz Clarita abrió la boca y, por primera vez en su vida, un sonido más claro que el agua del manantial brotó de sus labios: que la tierra recupere lo que es suyo y que el malvado se ahogue en su propio veneno. Gritó con una voz que resonó en todo el valle, haciendo que las aves alzaran el vuelo y que las flores marchitas por el abandono recobraran su color en un segundo. Abajo, en la molienda, don Evaristo escuchó la voz de la joven y supo que su fin había llegado. El techo del trapiche colapsó sobre él, no para matarlo de inmediato, sino para sepultar su arrogancia bajo los escombros de su imperio de azúcar amarga. Cuando el sol volvió a salir, lavando el valle con una claridad celestial, el trapiche ya no existía. En su lugar, había brotado un manantial de agua cristalina que devolvió la fertilidad a las tierras que Evaristo había secado con su avaricia. Las escrituras de las tierras, aquellas que el villano había robado, aparecieron intactas sobre el altar de la iglesia, llevadas por un viento misterioso que olía a incienso y a café recién colado. Luz Clarita, ahora dueña legítima y con el don de la palabra recuperado, repartió las parcelas entre todos los que habían sufrido, convirtiendo la hacienda en un hogar de paz donde nunca más se escuchó el chasquido de un látigo. Don Evaristo nunca fue encontrado, dicen los viejos del lugar, que quedó convertido en una estatua de barro negro en el fondo del manantial, condenado a ver eternamente como la felicidad florece donde él solo sembró dolor. Y así, mi hermosa familia, aprendemos que la justicia divina no necesita de jueces de papel, porque cuando el cielo decide hablar, hasta el silencio de los mudos se convierte en un trueno que derriba castillos de soberbia,
dejándonos la lección de que el verdadero tesoro no está en lo que se acumula, sino en la limpieza de un corazón que sabe esperar en el Señor. Que esta historia de Luz Clarita les guarde el sueño y les llene el alma de esperanza, porque después de la tormenta más negra, siempre sale el sol para los que caminan con la frente en alto y las manos limpias.